¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de lectura, El Enviado. Lectura, viajes en el tiempo y bueno, conocer un poco más lo que fue la historia de Jesús, ¿verdad? O así lo considero yo, que estamos conociendo a un Jesús, como ya os he adelantado en otros capítulos, que no tienen nada que ver con lo que nos han contado anteriormente a lo largo de la historia. En el último capítulo, para mí quizá uno de los más importantes que hemos leído hasta ahora, se conoce un poco más las intenciones que tenía Jesús realmente sobre su palabra, sobre cómo quería que se predicase y sobre organizaciones externas como la Iglesia que se crearon una vez muerto él, su fallecimiento. Es un capítulo como para reflexionar y como para escuchar esa conversación más de una vez, desde mi punto de vista, la conversación que tiene Jasón con Jesús. Hay una de las cosas que también le dice Jesús a Jasón, que es desde que lo leí hace años y ahora que lo he vuelto a leer me sorprendió mucho, que es que Jesús le dice a Jasón, bueno, se refiere Jasón a Jesús como que no lo entienden, ¿no? Que estos los que están en su tiempo no lo entienden. Y Jesús le dice a Jasón, explícales tú de dónde vienen, a ver si lo entienden, ¿no? Como diciendo, el ser humano da a lo que da mentalmente según su evolución. Incluso tú que vienes del año 1974, intenta explicarles a estos que has venido en una máquina del tiempo. Jesús creo que se intentaba referir a que el ser humano tiene un proceso de aprendizaje para entender ciertas cosas, porque también recalca que hay otros mundos los cuales sí que han pasado por ese proceso y sí que han entendido realmente el camino hacia el Padre, que es el amor. No el amor entendido como yo te quiero o quiero a esa mujer, no. El amor desde la buena voluntad hacia el prójimo, a esa vibración de paz, la cual te hace encontrarte con el Creador, con esa esencia que es Dios, ni hombre ni mujer, sino es esa esencia que se siente. Por eso Jesús dice, mira dentro de tu corazón y encontrarás a Dios. Es una cosa que yo con el tiempo he experimentado. Si de verdad escuchas a Dios, te habla más de lo que piensas. Créeme, es así. Pero bueno, eso sería un tema de otro vídeo. Vamos a proseguir haciendo una lectura de segmentos resumida, una vez leído resumido, y por supuesto hay trozos que no leo, para que no sea la obra completa, para que la podáis comprar en el primer enlace, donde tendréis el primer comentario, donde tendréis el enlace a la editorial Planeta, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a proseguir. Muy bien. Me quedé por aquí. Después de la conversación que os leí, dice, la conversación se prolongaría aún hasta bien entrada la madrugada. Ahora sé que mi escepticismo hacia aquel hombre había empezado a resquebrajarse. Hay más conversación que no se relata en el diario, pero él estuvo hablando con Jesús más tiempo. Y después de hablar con él, dice que su escepticismo hacia ese hombre había empezado a resquebrajarse. ¿Qué quiere decir? Que realmente se empieza a creer que Jesús es quien es y quien dice ser. Recordad que Jasón es escéptico totalmente. De hecho, lo eligen por eso, porque no se va a dejar guiar de buenas a primeras por ver a un hombre el que dicen que es Dios. Pero se está empezando a dar cuenta que realmente ese hombre tiene mucha verdad en lo que cuenta y que de verdad hace milagros y que es un Dios en la tierra. 4 horas más tarde, con el alba, Eliseo me despertó. La víspera, el maestro había dado órdenes precisas a sus discípulos para salir temprano hacia Jerusalén. Hacia las 7, 2 horas antes de la tercia, me personé en la casa de Simón, el leproso. Jesús y los 12 se hallaban reunidos en el jardín. Esta vez, las indicaciones del rabí fueron mucho más concisas. Recordar que Jesús, cada vez que salen de Jerusalén y vuelven, da unas órdenes concisas a la gente con la que él va, porque están amenazados de apresarlos. Nada de ostentaciones y manifestaciones en público. Los apóstoles, salvo los gemelos Alfeo, no se habían recuperado de la experiencia del día anterior. Permanecieron mudos, como abstraídos. Para ser sinceros, ninguno conocía las intenciones de Jesús, y este, por otra parte, tampoco se mostraba excesivamente explícito.
Acudir a la ciudad santa constituía, en aquellos momentos, una caja de sorpresas. El Sanedrín seguía acechando y los íntimos del Galileo no sabían que podían reservarles el destino. Recordar que ellos tenían una visión distinta de lo que iba a hacer Jesús cuando entrara en Jerusalén. Por eso ahora volver a Jerusalén no sabe la reacción que puede tener Jesús. Hacia las 8 de la mañana nos pusimos en camino. Jesús, como siempre, marchaba en la cabeza. Mientras ascendíamos por la ladera del Olivete, traté de sonacar a los discípulos. Qué distinta fue aquella caminata. La alegría y entusiasmo del domingo anterior se habían transformado en temor, expectación y confusionismo. Había un pensamiento común en aquellos hombres. ¿Qué debían hacer? ¿Seguir con el maestro o renunciar y retirarse? Pero ninguno tenía el valor suficiente como para enfrentarse a Jesús y exponerle sus inquietudes. A eso de las 9, el grupo entraba en Jerusalén. A juzgar por el trasiego de peatones, el número de peregrinos había aumentado considerablemente. El maestro, sin pérdida de tiempo, se encaminó hacia el templo. La proximidad de la Pascua mantenía la explanada de los gentiles en plena ebullición. Los puestos y tenderetes aparecían mucho más concurridos que la tarde del domingo. Cientos de judíos de todas las clases sociales se afanaban en comprar o cambiar sus monedas, preparándose así para las obligadas ofrendas, para el pago de tributo al tesoro del santuario o simplemente disponiendo la elección de una víctima sin mancha para la cena pascual. Gradualmente, a causa de los abusos de los sacerdotes, la gente común había terminado por acudir hasta aquellos intermediarios, comprando allí sus corderos y aves. La astucia y avaricia de aquellos servidores del templo habían llegado a tales extremos que cualquier animal comprado fuera de aquel recinto podía ser rechazado por causas técnicas. En otras palabras, los encargados de los sacrificios, que tenían la obligación de revisar previamente cada una de las víctimas, podían echar atrás un cordero o una pareja de tórtolas por el simple hecho de estimar que el color del animal no era el adecuado. Esto representaba la vergüenza pública y, lo que era peor, tener que adquirir una nueva víctima. Curándose en salud, los hebreos acudían hasta ese mercado, procurándose así unos animales de total garantía. Como ya apunté anteriormente, esta argucia iba siempre acompañada de un sobreprecio que resultaba tan deshonesto como ruinoso para las familias más humildes. Claro, los que gobiernan Jerusalén en la Pascua no te dejan que te traigas un cordero de fuera o unas tórtolas de fuera ni nada. Quieren que te gastes la pasta ahí en Jerusalén a un precio de oro para ellos ganar dinero, que son los mismos que quieren prender a Jesús. Está todo corrompido. Para colmo, el impuesto o tributo que cada hebreo debía satisfacer al templo había sido fijado en una moneda común, el siclo, una pieza de tamaño de 10 centavos, pero de un grosor doble. Un mes antes de la Pascua, los cambistas oficiales instalaban sus mesas en las diferentes ciudades de Palestina, suministrando así a los peregrinos el dinero necesario para tal menester. Ni qué decir tiene que en cada operación estos banqueros se quedaban con una comisión que oscilaba entre un 5 y un 15% del valor de lo cambiado. Si la moneda objeto del cambio era más alta, estos usureros podían quedarse con una comisión doble. Finalmente, cuando la fiesta era ya inminente, los cambistas se dirigían a Jerusalén estableciendo su cuartel general en las mencionadas explanadas de los gentiles. Este negocio venía reportando grandes beneficios a los verdaderos propietarios del ganado, de las mesas de cambio y de la multitud de ingredientes y enseres que habían de ser utilizados en el sacrificio pascual. Estos propietarios, como dije, no eran otros que los sacerdotes y muy especialmente los hijos de Anás, sumo sacerdote. Era todo un negocio que dominaban ellos. Jesús conocía esta situación y también el resto del pueblo, pero el poder y la tiranía de estos individuos era tal que nadie osaba levantar su voz contra aquella profanación de la casa de Dios. En este ambiente, entre gritos, discusiones, regateos y el incesar ir y venir de cientos de hebreos, el nazareno, tal y como tenía por costumbre, se dispuso aquella mañana del lunes 3 de abril a dirigir su palabra a los numerosos creyentes y seguidores que habían ido congregándose junto a los puestos de los vendedores y cambistas. Jesús iba a hablar allí, en la explanada, en todo el meollo de la gente. El maestro inició su predicación, pero al poco su potente voz se vio sofocada por dos hechos que iban a precipitar los acontecimientos.
En una de las mesas de cambio, muy próximo a la escalinata sobre la que se había sentado el rabí, un judío de Alejandría comenzó a discutir acaloradamente con el responsable del cambio. El peregrino, con razón, protestaba por la abusiva comisión que pretendían cobrarle el cambista. La cosa subió de tono y la gente fue arremolinándose en torno a los vociferantes hebreos. Por si no fuera suficiente con aquel tumulto, en esos momentos irrumpió en la explanada una manada de bueyes, algo más de un centenar, que era conducida a través del atrio hasta los corrales situados en el ala norte junto a la puerta probática. Aquellos animales, propiedad del templo, estaban destinados a ser quemados en los próximos sacrificios y en consecuencia eran encerrados habitualmente en unos establos anexos al atrio de los gentiles. Jesús, a la vista de aquellos bramidos y de la cada vez más exaltada conducta del cambista, del judío y de cuantos apoyaban a éste, optó por hacer una pausa y esperar. Sus discípulos permanecían retirados como a unos 15 o 20 pasos y en silencio, pero aquella violenta situación, lejos de amainar, fue a más. El apretado gentío hacía poco menos que imposible que el joven pastor pudiera hacerse con el dominio de los bueyes que se habían desperdigado entre las mesas. En eso, mientras el nazareno esperaba, impasible, un tercer suceso, vino a provocar la chispa final. Entre los judíos que pretendían oír a Jesús se hallaba un Galileo, antiguo amigo del maestro. Después supe que se había entrevistado con el rabí durante su estancia en Irón. Este humilde granjero había empezado a ser molestado por un grupo de peregrinos procedentes de la Judea. Entre empujones y codazos, los engreídos individuos se burlaron de él por su credulidad. Cuando Galileo se percató de esta última escena, ante el asombro de sus discípulos y de cuantos nos encontrábamos presentes, soltó su manto y dejándolo caer sobre la escalinata, salió al encuentro del pastor, arrebatándole el látigo de cuerdas. Con una seguridad inaudita, el maestro fue reuniendo a los astados, sacándolos del templo. Entre sonoros gritos y secos y potentes golpes de látigo sobre el embaldosado de la explanada. Cuando la muchedumbre vio al maestro dirigir el ganado, quedó electrizada. Pero eso no fue todo. Una vez concluida la operación de limpieza, Jesús de Nazaret, en silencio, se abrió paso majestuosamente entre la multitud, dirigiéndose a grandes zancadas y con el látigo en la mano izquierda hacia los corrales situados al otro lado del atrio de los gentiles, al pie de la fortaleza Antonia. Aquello era nuevo para mí y corrí tras él. Al llegar a los establos, el maestro, con una frialdad que me dejó sin habla, fue abriendo uno tras otro todos los portalones, animando a los bueyes, machos, cabríos y corderos a salir de sus recintos. En un instante, cientos de animales irrumpieron en el atrio, y el rabí, con la misma decisión y destreza con la que había sacado del templo a la primera manada, dirigió a aquellos asustados animales en dirección a las mesas y puestos de venta de los cambistas e intermediarios. Como era de suponer, la estampida provocó el pánico de los hebreos que, en su atrollada huida hacia los pórticos de salida, derribaron un sinfín de tenderetes. Los bueyes, por su parte, terminaron por pisotear el género derramando numerosos cántaros de aceite y de sal. La confusión fue aprovechada por un nutrido grupo de peregrinos que se desquitó volcando las pocas mesas que aún quedaban en pie y obligando a huir a las burritas. En cuestión de minutos, aquel comercio había sido materialmente barrido por el consiguiente regocijo de miles de judíos que odiaban aquella permanente profanación. Para cuando los soldados romanos hicieron acto de presencia, todo aparecía tranquilo y en silencio. Jesús de Nazaret, que no había tocado con el látigo a un solo hebreo, ni había derribado mesa alguna, de ello puedo dar fe, puesto que permanecí muy cerca del maestro, volvió entonces a lo alto de las escalinatas y dirigiéndose a la multitud gritó: «Vosotros habéis sido testigos este día de lo que está escrito en las Escrituras. Mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones, pero habéis hecho de ella una madriguera de ladrones». Mi sorpresa llegó al máximo cuando, antes de que el rabí concluyera sus palabras, un tropel de jóvenes judíos se destacó de entre la muchedumbre, aplaudiendo a Jesús y entonando himnos de agradecimiento por la audacia y coraje del Galileo.
¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues que en todo el bullicio de los cambistas, de esta gente que se está aprovechando, de la gente que tiene que cambiar el dinero ahí, que son comisionistas, que cobran de más, porque es obligación religiosa gastarse el dinero y encima cambiar la moneda por la que te dan allí, hay un pastor amigo de Jesús que se ríen de él porque los bueyes se le desperdigan y demás. Hasta que Jesús coge el látigo de su amigo, va donde están los burros y los bueyes guardados, los saca, hay una estampida y eso arrastra todos los tenderetes de todos estos extorsionadores y los tira a todos, Hay una estampida y los tira a todos. Es decir, Jesús no hace nada porque no le pega con un látigo a nadie ni a ningún animal, sino que los animales salen en trompa y se lo llevan todo por delante de estos abusadores. Y la gente le aplaude a Jesús. Aquel suceso, por supuesto, no tenía nada que ver con lo que se cuentan los evangelios, y en los que, dicho sea, de paso, el maestro aparece como un colérico individuo capaz de golpear y azotar a las gentes. ¿Veis? En el evangelio, en la Biblia se cuenta de otra forma, y Jesús nunca golpea a nadie, ni hace nada de eso. Como ya he mencionado, Jesús había predicado otras muchas veces en aquella misma explanada del templo, y jamás se había comportado de aquel modo. Él conocía perfectamente el cambalache y el robo que se registraba a diario en el atrio de los gentiles, y no obstante, jamás se manifestó violentamente contra tal situación. Sí, en la mañana de aquel lunes provocó la estampida del ganado. Fue, en mi opinión, como consecuencia de una situación concretísima e insostenible. Quienes no podían faltar, obviamente, eran los responsables del templo. Cuando los sacerdotes tuvieron conocimiento del incidente, acudieron presurosos hasta donde se hallaba Jesús, interrogándole con seriedad. ¿No has oído lo que dicen los hijos de los levitas? Pero Jesús les contestó: en las bocas de los niños y criaturas se perfeccionan las alabanzas. Los jóvenes arreciaron entonces en sus cánticos y aplausos, obligando a los sacerdotes a retirarse del lugar. O sea, Jesús les contesta y los sacerdotes al final se van porque ven que la gente está de su lado. A partir de este momento, grupos de peregrinos se situaron a las puertas del acceso al templo, impidiendo que pudieran restablecerse el cambio de monedas y la venta normal de los intermediarios. Los jóvenes no consintieron siquiera que fuera transportada una sola vasija por la explanada. Quizá lo más triste y desconsolador de aquel suceso fue la actitud de los 12. Durante la fogosa intervención de su maestro, el grupo permaneció poco menos que acurrucado en un rincón, sin levantar una mano para ayudar o proteger a Jesús. Esta nueva y sorprendente acción del Galileo les había sumido en un total desconcierto. Desconcierto no, es que tenían miedo. Tenían miedo de lo que les pudieran hacer. Sabían cómo se las gastaba esta gente. De hecho, mirad cómo mataron a Jesús. Tenían miedo. Pero si notable era la confusión de los discípulos, la de los jefes del templo, escribas, fariseos, no era menor. Aquello había sido la gota de agua que colmaba su paciencia. Aprovechando que José de Arimatea, Nicodemo y otros amigos de Jesús no se hallaban presentes, el Sanedrín celebró una reunión de emergencia analizando la situación. Había que detener al impostor sin pérdida de tiempo, pero ¿cómo y dónde? Los escribas y el resto de los sacerdotes se daban cuenta que la multitud estaba de parte de Galileo. Había además otro factor que no podían perder de vista: la presencia del procurador romano Poncio Pilato en Jerusalén. Es decir, Jerusalén está tomada por Roma. Ellos no pueden coger a alguien y matarlo si no tienen autorización del cónsul de Roma allí, que es Poncio Pilato, os sonará. Si el prendimiento de Jesús se materializaba a la luz del día y a la vista de los miles de peregrinos llegados desde todos los rincones de Palestina y del extranjero, la captura podía dar lugar a una revuelta generalizada. Eso hubiera significado, con toda seguridad, una violenta represión por parte de las fuerzas romanas acuarteladas en la Torre Antonia y en el campamento temporal levantado por los soldados en la zona noreste de la ciudad, que en las inmediaciones de las piscinas de Bezatá. O sea, había un campamento de romanos cerca. ¿Qué podían hacer entonces? Durante horas, los miembros del Sanedrín discutieron sobre la forma ideal para capturar a Jesús, pero al final no llegaron a un acuerdo. La única solución válida fue crear 5 grupos de expertos, especializados escribas y fariseos, que siguieran los pasos del Galileo. Ahora hay un trozo que no os puedo leer, grande.
Trataban de confundirle y ridiculizarle en público, diezmando así su prestigio e influencia entre las gentes sencillas. Querían hacer un grupo de gente que lo siguiera y lo ridiculizara en público para que no fuera tan famoso y poder prenderle. No sabían cómo meterle mano, porque sabían que la gente se podía tirar en contra de ellos. Siguiendo esta consigna, hacia las 2 de la tarde, uno de estos grupos abrió paso hasta el lugar donde Jesús había seguido su plática. Y con su característico estilo, soberbio y autoritario, le preguntaron al maestro. Estos los grupos ya que están preparados para intentar ridiculizarlo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Ellos sabían que el nazareno no había pasado por las obligadas escuelas rabínicas y que por tanto sus enseñanzas y el propio título de rabí, que muchos le atribuían, no eran correctos, desde la más estricta pureza legal y jurídica. Pero Jesús, con aquella brillantez de reflejos que le caracterizaba, le respondió con otra interrogante. También me gustaría a mí haceros otra pregunta. Si me contestáis, yo os diré igualmente con qué autoridad hago estos trabajos. Decidme, ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Consiguió Juan una autoridad del cielo o de los hombres? Los escribas y fariseos formaron un coro entre ellos y comenzaron a deliberar en voz baja, mientras Jesús y la multitud esperaban en silencio. Habían pretendido acorralar a Galileo y ahora eran ellos los que se veían en una embarazosa situación. Por fin, volviéndose hacia Jesús, replicaron: respecto al bautismo de Juan, no podemos contestar, no sabemos. La razón de aquella negativa estaba bien clara. Si afirmaban que del cielo Jesús podía responderles, ¿por qué no le creéis entonces? Además, en este caso, el maestro podía haber añadido que su autoridad procedía de Juan. Si por el contrario los escribas respondían que de los hombres, aquella muchedumbre que había considerado a Juan como un profeta podía echarse encima de los sacerdotes. Hablan de Juan el Bautista, ¿no? Que Jesús les contesta, le preguntan con qué autoridad predica y Jesús les contesta, ¿y con qué autoridad Juan el Bautista bautiza? Eso sí que lo permitís, ¿no? Porque es divino Juan el Bautista, ¿no? Supuestamente. La estrategia de Jesús, una vez más, había sido brillante y rotunda, y el rabí, mirándoles fijamente, añadió: pues yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los hebreos estallaron en ruidosas carcajadas ante la impotencia de los máximos maestros de Israel, rojos de ira y de vergüenza. Jesús dirigió entonces su mirada hacia los que habían tratado de perderle y les dijo: pues que estáis en duda sobre la misión de Juan y en enemistad con la enseñanza y hechos del Hijo del Hombre. Prestad atención mientras os digo una parábola. Cierto gran y respetado terrateniente, comenzó el Galileo su relato. Tenía 2 hijas, deseando que le ayudaran en la dirección de sus tierras, acudió a uno de ellos y le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Y este hijo, sin pensar, contestó a su padre: no voy a ir. Pero luego se arrepintió y fue. Cuando el padre encontró el segundo hijo: hijo, ve a trabajar a la viña. Y este hijo, hipócrita y desleal, le dijo: sí, padre, ya voy. Pero cuando hubo marchado, su padre no fue. El segundo hijo le dijo: sí que voy. Y cuando el padre se dio la vuelta, ya no fue. Dejadme preguntaros, ¿cuál de estos hijos hizo realmente la voluntad de su padre? La gente, como un solo hombre, contestó: el primer hijo. Jesús replicó entonces mirando a los sacerdotes: pues así yo declaro que los taberneros y prostitutas, aunque parezcan rehusar la llamada del arrepentimiento, verán el error de su camino y entrarán en el reino de Dios, antes que vosotros, que hacéis grandes pretensiones de servir al Padre del cielo, pero que rechazáis los trabajos del Padre. No fuisteis vosotros, escribas y fariseos, quienes creísteis en Juan, sino los taberneros y pecadores. Tampoco creéis en mis enseñanzas, pero la gente sencilla escucha mi palabra a gusto. Jesús le pone una comparación, ¿no? Y todavía los pilla más. Aquella segunda ridiculación pública obligó a los escribas y fariseos a dar media vuelta entrando en el santuario, y el maestro siguió predicando en paz, haciendo las delicias de la multitud. Por José de Arimatea supimos que la cólera de los sacerdotes había llegado a tal paroxismo
que poco faltó para que los levitas rodearan aquella misma mañana a Jesús, procediendo a su captura. Pero la entrada en juego de los saduceos, que constituían mayoría en el Sanedrín, retrasó nuevamente los planes de los enemigos del maestro. Hay otro trozo de los saduceos que no os puedo leer. Esta casta sacerdotal había encajado pésimamente el desmantelamiento de los cambistas e intermediarios, y por primera vez apoyaron los planes de los fariseos y escribas para eliminar a Jesús. Cada vez la cosa estaba más caliente, como podéis ver. Eso significó mayoría absoluta a la hora de decidir y condenar al rabí de Galilea. Vale, vamos a dejarlo por aquí en el día de hoy, porque esto sigue hablando Jesús, predicando. Vamos a explicar un poquito lo que hemos leído. Han nombrado a José de Arimatea, de nuevo, que está como en el consejo superior del Sanedrín y los sumos sacerdotes. Lo que pasa es que, claro, dicen, supimos, gracias a José de Arimatea, que esa misma tarde estuvieron a punto de prender a Jesús. O sea, entrar a cuchillo a por él. ¿Por qué lo saben? Bueno, pues porque José de Arimatea precisamente era seguidor de Jesús, era, creo, un familiar de él, realmente, de su padre, un tío de su padre, era un hombre muy mayor. Hablo de cabeza, no lo sé, pero sí que tenía un pequeño tema familiar con Jesús, era un pariente lejano, me parece. Incluso José de Arimatea, cuando crucifican a Jesús, él compra el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque en aquella época, si te crucificaban como un bandido o como un ladrón, era una de las penas más grandes que había, ser crucificado, cuando este hombre no hizo nada. Y los cuerpos iban a una fosa común. Aquello era ejecuciones todos los días, ¿no? En el mismo sitio, varios. Entonces no se paraban a enterrar ni nada, era a una fosa común. Jesús habría ido a una fosa común si no fuera porque José de Arimatea compró el cuerpo para enterrarlo en su propio huerto, ¿vale? Así que, bueno, para que lo tengáis un poco claro. ¿Qué hemos leído hoy? Hemos leído que Jesús vuelve a Jerusalén y él vuelve a predicar. Lo que pasa es que continuamente le hacen trampas para intentar pillarlo, para intentar poner a la gente en su contra. Una cosa muy importante, si os dais cuenta, ya nos empiezan a decir que no hay forma de prender a Jesús a la cara. Es decir, no tienen nada en contra de él que lo puedan apresar. Ni es ladrón, ni es asesino, ni es nada de nada. Al contrario, él lo que predica hace que la gente quiera estar con él. Entonces tú no puedes condenar a muerte a alguien que no ha hecho nada. Por eso no lo prenden. Por eso no van a por él y lo cogen de frente. Aunque quieran. Porque saben que la gente se les va a tirar encima. ¿Cómo lo consiguen hacer? Por detrás. Finalmente, sobornan a uno de sus apóstoles para que les diga dónde está, lo prenden por la noche, en fin, van por detrás, ¿no? Muy como se ve que era esa gente. Ya llegaremos a eso, veremos cómo fue, que también dista mucho de lo que nos han contado hasta ahora. Así que bueno, lo voy dejando por aquí. Muchísimas gracias por vuestra compañía, muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo capítulo. Ya sabes, suscríbete si no te quieres perder nada de esto. Ya vamos por el capítulo 23 o 24, puedes escuchar los anteriores y si no, pues bienvenido y escucha los siguientes, que seguro que te vas a entretener. Muchísimas gracias, vuestro amigo El Enviado os quiere. Suerte para todos.